Bienvenidos a Data Decide, el podcast donde los datos cobran vida y las decisiones se transforman. Soy Camila Gómez. Y yo soy Andrés Gordillo y nada, para hoy tenemos un episodio súper cargado. Vamos a hablar de cómo la analítica de datos está redefiniendo la manera en que las organizaciones toman sus decisiones, los riesgos éticos que esto implica y cómo aplica a todos los entornos industriales reales. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Bueno, empecemos desde el principio. Cuando hablamos de analítica de datos en las organizaciones, ¿a qué nos referimos exactamente? Este es un excelente punto de partida. La analítica de datos es el proceso de recopilar, procesar e interpretar grandes volúmenes de información para generar un conocimiento útil. Este conocimiento tiene un propósito bastante claro, es apoyar a mejorar la toma de decisiones, básicamente. ¿Sí? Hoy este proceso se clasifica en cuatro grandes tipos. El primero, el análisis descriptivo, ¿sí? Que corresponde a qué pasó. ¿Sí? Viene el diagnóstico, que la pregunta sería ¿por qué pasó? ¿Sí? Y bueno, continuamos con el predictivo, que es el que anticipa, es decir, qué va a pasar. Sí. Y finalmente el prescriptivo, que sugiere qué deberíamos hacer al respecto. Ok, y pues esto implica en todos los niveles de la organización o solo en la alta dirección. Bueno, exactamente pensemos en tres niveles. El primero, el nivel estratégico. Aquí la analítica ayuda a que los líderes tomen decisiones a largo plazo, cómo entrar en nuevos mercados, cómo fusionarse con otra empresa o redefinir el modelo de negocio que manejan actualmente. Los datos le dan una visión del entorno externo e interno que antes era imposible procesar de forma sintética o pues, sistematizada. Ya, y luego viene el nivel táctico. Sí, correcto. En el plano táctico, la analítica resulta clave para gestionar el talento, la planificación comercial y la optimización presupuestal. Ok. Em, Danos un ejemplo. Un gerente de operaciones. por ejemplo, un gerente de operaciones puede usar los datos de rendimiento para reasignar recursos de forma eficiente entre todos los departamentos. Ok. Y en el nivel operativo, la cosa se vuelve un poco más inmediata, ¿no? Sí, las decisiones operativas se basan cada vez más en tiempo real, ¿sí? En Ok. datos que estén pasando en el momento exacto. Ok. Digamos, gestión de inventarios, automatización de tareas, fijación dinámica ¿De precios? Exactamente. Sí. Todo esto depende del flujo continuo de la información. De hecho, investigaciones recientes señalan que casi dos tercios de los líderes digitales consideran que el Big Data y la analítica serán las principales tecnologías que otorgarán ventaja competitiva, ¿no? Sí. En los próximos años. Ok. Impresionante. De verdad es impresionante. Pero como todo en la vida, esto tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son las ventajas más destacadas? Las ventajas son muchas, Ujú. ¿sí? Primero, la reducción de incertidumbre. En lugar de decidir por intuición, los líderes pueden basar sus estrategias en tendencias reales. Ok. ¿Sí? Segundo, la optimización de recursos. La analítica identifica ineficiencias, fugas de costos, de procesos redundantes. ¿Sí? Sí. Y tercero, la detección de oportunidades. Al entender mejor a todos los clientes y al mercado, la organización puede innovar Ujú. antes pues, que la competencia. ¿Sí? Sí. Y el cuarto, la agilidad organizacional, que este hace referencia a cuando los datos fluyen entre todos los niveles jerárquicos, la empresa puede alinearse con mayor rapidez. Ok. ¿Y cuáles serían las desventajas? Bueno, como todo, trae sus desventajas, ¿no? También existen. Sí, obvio. Y hay que ser honestos al respecto. Ujú. Una de las más frecuentes es la baja calidad de datos. ¿Sí? Si los datos están incompletos, mal registrados o desactualizados, las conclusiones serán erróneas, las decisiones poco efectivas y otro de los riesgos es la dependencia excesiva de datos. ¿Sí? Importante. Se puede llevar a ignorar el contexto humano, la experiencia de los profesionales que están en la empresa y un problema más profundo, pero ese te lo dejo para el siguiente bloque. Perfecto. Y hablando de eso, Cam, ¿por qué cada vez más organizaciones no solo usan datos para informar sus decisiones, Ujú. sino que también las delegan directamente con algoritmos? Sí. Ahí es donde empiezan los problemas éticos. Claro, absolutamente. Bueno, pensemos en dos ejemplos concretos que se discuten mucho hoy. La selección de personal Sí, y los recortes presupuestales. ok. En la selección de personal, pues muchas empresas ya usan sistemas de inteligencia artificial pues para filtrar los candidatos. El problema, pues que estos algoritmos aprenden de datos históricos Sí, y esos datos reflejan los sesgos del pasado. ok. Si históricamente una empresa contrató más hombres que mujeres en cargos directivos, el algoritmo pues tendrá que perpetuar ese patrón.
O sea, lo que comienza como una herramienta para agilizar el proceso Ujú. puede convertirse sin quererlo en una fuente de discriminación. Exactamente. Ok, Y esto no es solo un problema ético. Esto pues tiene consecuencias legales. En Europa, el reglamento de inteligencia artificial exige que los sistemas de la IA sean transparentes y permiten revisión humana, ok, especialmente cuando toman decisiones que afectan derechos fundamentales. sí, claro. El principio es claro. Ninguna decisión significativa sobre personas debería quedar exclusivamente en manos de una máquina. Sí, es que tiene, aparte tiene mucha lógica, o sea, no tenemos que irnos tan lejos para Ujú. pensar en eso. Pero bueno, y en el caso del recorte presupuestal de la plática, Pues el riesgo es similar. Si un algoritmo recomienda eliminar puestos de trabajo basándose en solo las métricas de productividad, sí, puede ignorar factores cruciales, como la antigüedad, el impacto en la moral del equipo, conocimiento táctico que no se puede cuantificar. El sesgo algorítmico sí. puede agravar desigualdades sociales, al afectar especialmente a comunidades minoritarias y vulnerables. Y bueno, y en esos casos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de utilizar los algoritmos o qué? No, no, para nada. La solución no es eliminarlos, sino gobernarlos. Ok, Esto implica tres cosas. Primero, auditorías algorítmicas periódicas para detectar y corregir sesgos. sí, Lo segundo es la transparencia en los criterios que usa el sistema. Y tercero, la supervisión humana siempre presente, especialmente en decisiones de alto impacto. La analítica debe ser un sistema pues, de apoyo a la decisión, no un sustituto del criterio humano. y es que tienes toda la razón. Claro. Pasemos ahora al mundo industrial. Sí. ¿Cómo se equilibra el juicio humano con la analítica de datos cuando hablamos de gestión de riesgos en plantas de producción, cadenas logísticas o procesos complejos? Bueno, este es un tema bien apasionante. Ujú. En entornos industriales, los riesgos pueden ser enormes, ¿sí? Fallas en la maquinaria, accidentes laborales, Sí. interrupciones en la cadena de suministros, básicamente pérdidas económicas millonarias. Sí, Ajá. total. La analítica de datos y especialmente la simulación se han convertido en una herramienta pues clave para anticipar y mitigar esos riesgos. Ok. La palabra clave es anticipar. Ya no solo se reacciona cuando algo falla. Correcto. Uno de los grandes cambios que ha traído, digamos, la ciencia de datos es el paso de una gestión reactiva a una gestión predictiva. Es decir, no esperar a que pase, básicamente. Listo. ¿Sí? Los modelos analíticos identifican patrones y tendencias que permiten actuar antes de que los problemas se materialicen. ¿Sí? Pero aquí el equilibrio con el juicio humano es esencial. Los modelos trabajan con datos históricos, como tú nos contabas, Sí. y los ingenieros y supervisores aportan el conocimiento del contexto. ¿Sí? Finalmente, máquina es máquina. ¿Sí? La experiencia en el campo y la intuición que los modelos no pueden replicar. Tal cual. ¿Y cómo se ve esto? Pues en la práctica. Bueno, básicamente imaginemos una planta de manufactura. Sí. ¿Sí? Los sensores recogen los datos de temperatura, presión, velocidad de cada una de las máquinas en tiempo real. ¿Sí? Un modelo predictivo detecta una anomalía y alerta sobre una posible falla. ¿Sí? Pero el ingeniero es quien decide si detener la producción de inmediato o programar una revisión preventiva o implementar otro tipo de solución de manera temporal mientras se prepara el mantenimiento pues, de la máquina. Sí. Los datos informan, pero los humanos decidimos. Exacto. Bueno, y ahora hablemos de herramientas concretas. Yo sé que hay varias que se mencionan pues, en el ámbito de la ciencia de datos aplicadas a procesos industriales, pero pues tú las conoces, ¿cuáles serían? Son muy diversas. Sí, Son bastantes, pero te voy a hablar de las más relevantes. Ok. ¿Listo? La primera es AnyLogic PLE, sí, que es la versión educativa gratuita de AnyLogic, uno Ok. de los simuladores más poderosos del mercado. porque, Pues permite modelar sistemas complejos usando tres paradigmas simultáneamente. ok, Simulación de eventos discretos, sí, dinámica de sistemas y simulación basada en agentes. ok, Es ideal pues, para modelar riesgos en líneas de producción, logística, cadenas de suministro y escenarios de emergencia. ok. Lo usan más del 40% de las empresas de la lista Fortune 100 a nivel mundial. Que es, para los que no saben qué es el Fortune 100, es la lista que clasifica las 100 empresas más grandes en Estados Unidos, pues por los ingresos totales en un periodo específico. Y bueno, Anilogic PLE, ¿cómo la usaría una persona que gestiona riesgos industriales? Bueno, construyes un modelo virtual de tu planta, ¿sí? Y luego incorporas los datos reales de operación y simulas escenarios. Entonces, ¿qué pasaría si falla este equipo?
cómo afecta un retraso en proveedores a la cadena completa. Ok. Y con esto, pues sin comprometer la operación real, puedes probar estrategias y encontrar la más robusta. Está bien interesante. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues tenemos Fred Economic Data Sí. del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Aunque es principalmente una base de datos macroeconómica, es muy útil para analizar pues, los riesgos financieros e industriales, Ok. tasas de inflación, indicadores de empleo y pues, precios de materias primas. Los datos fundamentales para planificar inversiones o anticipar pues, los impactos externos en la operación. También es interesante. Y para la visualización de datos. Bueno, para esa tenemos Microsoft Power BI Sí. Desktop, que es quizás las herramientas de visualización de datos más usadas en el mundo empresarial. Ok. Permite crear tableros interactivos Sí, que claro. conectan fuentes de datos en tiempo real y pues facilitan el monitoreo de indicadores claves de riesgo. Es pues una planta industrial, puedes tener un dashboard que muestre en tiempo real el estado de cada proceso, las alertas activas y el histórico de incidentes. Es que, no sé para ti, pero para mí el Microsoft Power BI es muy completo, ¿sí? Sí. Aparte que, a ver, digamos, los que manejamos Excel avanzado sabemos que en Excel se pueden hacer macros bien interesantes, Sí. pero el Power BI le permite a uno tener el dashboard en tiempo real, ¿sí? Con Ujú. actualizaciones pues en tiempo real, y no solo traer la información de Excel, también la puedes traer de varias aplicaciones diferentes Ujú. que van a permitir que todos los datos sean muy fáciles de mostrar, analizar pues para tenerlos siempre a la mano. Sí, realmente es muy útil, Ajá. demasiado. Bueno, y para las personas que trabajan en modelado. Bueno, para esto está OpenSimple, una plataforma de simulación de procesos con una curva de aprendizaje más accesible, Ok. ¿sí? Ideal para modelar flujos de trabajo y optimizar operaciones. Sí. Y finalmente, pues tenemos Orange Data Mining, una herramienta de código abierto para Ok. análisis visual de datos y machine learning. Su interfaz gráfica permite construir pues, flujos de análisis sin necesidad de programar, ideal para explorar datos industriales, identificar patrones y construir modelos predictivos de mantenimiento o calidad. Es una caja de herramientas muy completa, ¿no? Sí, Lo importante de todo esto es saber cuándo usar cada una de estas. y cómo usarlas. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro episodio de Data Design y vamos a recapitular. La analítica de datos es una aliada poderosa para la toma de decisiones en todos los niveles organizacionales, con ventajas claras en eficiencia, predictibilidad y competitividad. Pero también exige responsabilidad, ¿sí? Los algoritmos no son neutros, reflejan los datos con los que fueron entrenados. Estos datos tienen historia, contexto y a veces pueden tener sesgos. Sí. La supervisión humana no es opcional, es esencial. Sí. Y en el mundo industrial, la combinación de analítica avanzada, herramientas de simulación y criterio experto es lo que marca la diferencia entre una organización que reacciona a una que anticipa. Ok. Y pues nada, esto fue en el capítulo de hoy. Gracias pues por acompañarnos. Espero que este episodio les haya sido útil. Y nada, si creen que alguien necesita esta información, necesita escucharlos, por favor compartan el video y hasta la próxima. Hasta pronto y recuerden, los mejores datos del mundo no reemplazan la sabiduría de quien los interpreta. Chao, chao.